Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Y el día de hoy, martes 25 de agosto, tenemos el gusto de iniciar con el segundo curso de prevención, control y tratamiento del cáncer, a cargo y en articulación con la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Y bueno, antes de iniciar la primera ponencia, quiero ceder el pase a la doctora Reina Bustamante, quien es la directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer. Doctora Reina, un gusto como siempre tenerla con nosotros y quedamos atentos a sus palabras. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Cintia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias bienvenidos entre todo al segundo curso de prevención, diagnóstico y manejo del cáncer. Para nosotros como Ministerio de Salud es un gusto estar conectados por esta vía, bueno, este es un legado, creo que nos va a dejar la pandemia, que es podernos conectar, ¿no? Por vía telemedicina y poder estar, a pesar de la distancia, porque físicamente estamos lejos, sin embargo, la telemedicina nos permite estar muy cerca, ¿no? Y también nos permite, pues, hacer este tipo de cursos que probablemente en tiempos atrás era muy difícil, era un poco complicado generar la capacitación, porque generalmente estábamos acostumbrados a hacerlo presencial, ¿no? Sin embargo, ahora lo organizamos y a través de la Dirección General de Telemedicina lo estamos pudiendo ejecutar. Este es nuestro segundo curso, creo que ahora es un poco más el enfoque, no solamente es la parte, digamos, puramente de cáncer, sino va a tener cuatro bloques, de medicina oncológica, cuidados paliativos, nutrición oncológica y psicología oncológica. O sea, queremos tener un enfoque integral del manejo del cáncer. En este manejo integral, por ejemplo, le damos la bienvenida al doctor Marco Bomander, que es un experto urólogo oncólogo, con gran trayectoria en nuestro hospital, el Hospital de Santa Rosa, y también ha estado trabajando en otros lugares. Y con su experiencia va a poder darnos sus conocimientos, brindarnos sus conocimientos, y a todo nuestro público oyente, poder adquirir estos conocimientos y sobre todo, creo, poderlos practicar, ¿no? Este curso está dirigido al personal de salud y también hemos invitado a los residentes, ¿no? O sea, espero que se conecten, pero es un pedido a los residentes porque sabemos actualmente las falencias que están teniendo y entonces queremos también brindarles ese apoyo, ¿no? Y agradecerle a todos los ponentes, comenzando hoy día con el doctor Marco, porque son nuestros establecimientos de salud, son los que nos están proveyendo los expertos. Estamos hablando que hoy día es el doctor Marco, que es del Hospital Santa Rosa. También van a participar de los diferentes hospitales y también el Instituto Nacional y sociedades científicas, ¿no? Entonces es un curso que multidisciplinario, digamos, porque van a participar todos los que tienen que ver con el manejo y las intervenciones en cáncer, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos, agradecerles su presencia. Hay que ser consecuentes, es decir, hay que participar en todas las reuniones, son varias, vamos a estar hasta el mes de noviembre aproximadamente, y entonces les invitamos a seguir participando, ¿no? Y agradecerles nuevamente su asistencia hoy día, a Cintia, al doctor Marco y a todos los organizadores, a la doctora Ewes y a la doctora Margot León, ¿no? Y al equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer. Gracias a todos y bienvenidos al curso. Muchísimas gracias a usted, doctora Reina, por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a todos los participantes que se encuentran acompañándonos. Antes de ceder el pase al doctor Marco, que será nuestro ponente el día de hoy, les vamos a colocar a través del chat un link en el cual podrán realizar la inscripción al presente curso. Y recordarles también que al término de cada uno de los bloques mencionados de oncología, cuidados paliativos, nutrición y psicooncología, se realizará una evaluación, un post-test, de los cuales estaremos también remitiendo los links continuamente. Nosotros, como ya les mencioné, no se olviden de llenar el link de inscripción que vamos a compartir a través del chat.
Y bueno, sin más, vamos a iniciar con la primera ponencia de este segundo curso de prevención, diagnóstico y manejo de cáncer, el cual tocará el tema cáncer de próstata, a cargo del doctor Marco Antonio Guamán Cueva, quien es subespecialista en urología oncológica y es un invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Recordarles también que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para que sean absueltas al término de la ponencia. Doctor Marco Antonio, un gusto contar con su participación el día de hoy y quedamos atentos a usted. Bienvenido. Buenas tardes, gracias María por la invitación. Gracias doctora Reina y a todo el equipo que por lo menos facilita este tipo de transmisión. Y obviamente en esta época creo que es la mejor manera de ir haciendo un poco más de educación, ¿no? A ver, voy a compartirles mi pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla? Mil disculpas, doctor Marco Antonio, no se logra visualizar. Voy a descompartir, voy a detener su compartición y nuevamente, por favor, dele clic en Share Screen una vez que ya tiene abiertas las diapositivas para que pueda seleccionar las diapositivas. A ver. Bueno, queremos también saludar a los participantes que nos acompañan el día de hoy y que nos están escribiendo también amablemente a través del chat. Desde Nuevo Milenio, Madre de Dios, también desde la ciudad de Ica nos envían saludos y quienes se encuentran también conectados desde diversas partes de nuestro país. Muchas gracias por participar de esta primera sesión del segundo curso de prevención, diagnóstico y manejo del cáncer. Recordarles que ya pueden encontrar a través del chat el link de inscripción para este segundo curso y asimismo posteriormente les estaremos haciendo llegar los links para que puedan rendir también sus post-test. Estos post-test se van a ir tomando justamente después de la conclusión de cada módulo. Perfecto, doctor, ya se logra visualizar la ponencia. Si por favor la puede poner en modo presentación. Ok. Sí, perfecto, doctor, muchas gracias. Muy bien. Bien, vamos a hablar sobre el cáncer de próstata de una manera resumida, obviamente en este corto tiempo, tratando de hacer hincapié básicamente en algo muy puntual, que es tanto en el aspecto de prevención como en el aspecto de diagnóstico y un resumen de lo que es el manejo a nivel de los diferentes estadios de cáncer de próstata. Bien, algo muy puntual cuando uno habla de cáncer de próstata, probablemente la población entiende como una glándula que aparece en la enfermedad y en realidad pues es una glándula normal que tenemos los varones que se encuentra debajo de la vejiga y detrás de la zona púbica. La próstata en sí como glándula tiene una función en la parte reproductora, tiene una función en la parte de fertilidad y tiene una función netamente en la vía urinaria. De tal forma que las dolencias y específicamente el cáncer de próstata, cuando se haga manifiesto de manera clínica, tendrá impacto básicamente en síntomas urinarios. Bien, considerando el cáncer de próstata una enfermedad actualmente, como la mayoría de cánceres, una enfermedad crónica, hay que tener muy presente la idea
de que el cáncer de próstata tiene una relación estrictamente asociada con la edad y por lo tanto, conforme avance la edad, la presentación de cáncer de próstata va a tener una incidencia y una prevalencia mucho mayor. ¿Bien? Siempre que a uno le hablan de cáncer, indistintamente de cuál sea, siempre la persona pregunta por los grados. Entonces, cada vez que uno enfoque el diagnóstico y enfoque el tratamiento de un cáncer, uno tiene que enfocarlo en función a los estadios clínicos. ¿Bien? No es que uno detecte un cáncer y eventualmente dirige el tratamiento de manera inmediata, sino que uno debe enfocar primero a saber a qué estadio o en qué estadio se encuentra la enfermedad. Específicamente en cáncer de próstata tenemos estadios 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la magnitud y dependiendo del compromiso conforme la enfermedad vaya avanzando. Bien, epidemiología. Esto básicamente es la base de esta discusión. ¿Por qué? Porque la incidencia, la mortalidad, la prevalencia de cáncer de próstata obviamente se mueve en función a cada región, a cada país. Bien, si hacemos una presentación global, cuando el último Globocan que se presentó en el 2018, teníamos más de 18 millones de nuevos cánceres en el mundo. Entonces, el volumen de pacientes con cáncer hace que este problema sea un problema de salud pública y obviamente va incrementándose en el tiempo. Y vemos justamente que la proporción de enfermedades que van incrementando, cáncer de próstata va justamente colocándose en uno de los primeros lugares. Cuando vemos y observamos que en las diferentes neoplasias, el cáncer de pulmón probablemente sea el que ocupa el mayor lugar en cuanto al número de cáncer cuando tomamos ambos sexos. Cuando determinamos justamente, contamos varones y mujeres. Pero próstata, cuando finalmente pasamos a hablar básicamente de varones, vemos que la proporción en cuanto a los diferentes tipos de cáncer, solo considerando varones, cáncer de próstata se encuentra en el primer lugar en cuanto a incidencia. Actualmente, cáncer de próstata es la neoplasia en varones más frecuente. Y cuando hablamos de fallecidos por cáncer, vemos que cáncer de próstata se encuentra en el segundo lugar. Esta es una estadística americana, esta es una estadística publicada en este año en la estadística de cáncer de Norteamérica, donde vemos que cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en cuanto a fallecidos por cáncer en varones. Entonces, vemos que el problema netamente es de manera importante a través del tiempo. Eso no se ha detenido. Ahora, este es un cuadro interesante que publica justamente la Sociedad Americana de Cáncer, donde vemos que próstata, conforme van pasando los años, a los 49, la década de los 50, la década de los 60, por encima de los 70 años, vemos acá en próstata cómo a lo largo del tiempo, conforme avanza, nuestra probabilidad de tener cáncer de próstata va avanzando muy aceleradamente a diferencia de otros cánceres. Mientras que a la década de los 40, nuestra probabilidad es de 1 en 441 personas, cuando lleguemos a la década de los 70, nuestra probabilidad es de 1 en 12 personas. Entonces, estrictamente cáncer de próstata tiene una relación estrecha con la edad y fundamentalmente cada vez que pasa el tiempo, la expectativa de vida de las personas en los diferentes países también se incrementa. Y eso hace que la gente viva más y por lo tanto la presentación de cáncer a edades más extremas sea mucho más frecuente. Bien, ahora, entonces, este cuadro nos ayudaría a resumir
cómo a través de los años, a través de las décadas, cáncer de próstata ha tenido picos de mayor frecuencia, menor, y va oscilando a través de las medidas que uno va teniendo en función a prevención y en función a tamizaje. ¿Bien? Y vemos que en el caso de cáncer de próstata, vemos que en el tiempo ha mantenido básicamente un lento descenso en los últimos años en cuanto a mortalidad. O sea, ha disminuido muy lento la mortalidad por cáncer de próstata con todas las medidas que se han implementado, tanto desde el punto de vista de prevención como desde el punto de vista de tratamiento. Pero miren esta imagen que básicamente es una imagen americana. Ahora, ¿qué tenemos en Perú? En Perú tenemos el registro de cáncer de Lima metropolitana que involucra un registro de pacientes en Lima, de pacientes en Arequipa y de pacientes en Trujillo. No es de todo el Perú, ¿ok? No es un registro poblacional, es un registro básicamente metropolitano y un registro que involucra solamente ciertas regiones. Pero esto nos da la idea de cómo estamos en Perú. Y entonces, cuando hablamos de cáncer de próstata en relación a los casos, a los pacientes con incidencia, a los nuevos casos de cáncer, miren cómo próstata, a diferencia de los otros, en los casos de varones, lleva una incidencia de 48 por 100.000 personas, relativamente abismal en comparación a los otros cánceres. Y obviamente esto se mantiene a lo largo de la edad. No importa el grupo etario en el que se encuentre y estemos evaluando, cáncer de próstata en el Perú va ocupando el primer lugar en cuanto a incidencia en relación a todas las neoplasias. Bien, y en esa escala lo que vemos es que la incidencia a través de la edad ha ido incrementándose progresivamente, como obviamente siendo una patología crónica para el grupo, para los varones, ¿no? Muerte. La mortalidad por cáncer de próstata, como ven en el cuadro, ya no es el segundo lugar como ocurre en Estados Unidos. En Perú, la gente que se muere por cáncer se muere más frecuentemente por cáncer de próstata en los varones. Cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en varones, en el Perú. Y eso hace que a través justamente de la edad, la frecuencia en cuanto a la mortalidad obviamente incrementa en función también a la edad. Y por lo tanto, la incidencia de cáncer de próstata, a diferencia de Estados Unidos, donde ha ido una ligera caída, en Perú, ven la línea azul, a lo largo de los años, simplemente estamos incrementando, incluso con una aceleración en los últimos años en relación a los casos nuevos de cáncer de próstata. Y esto definitivamente hace que en relación a tanto la incidencia como la mortalidad, cáncer de próstata en el caso de los varones se encuentra en Perú tanto en el primer lugar de incidencia como en el primer lugar de mortalidad por cáncer en varones. Bien, y aquí, miren lo mismo que les mostraba en la tabla anterior para Estados Unidos. Aquí vemos que a partir de los 70-75 años, nuestro riesgo de hacer cáncer de próstata se va disminuyendo. Uno de 19 a los 70 años, uno de 12 pacientes o uno de 12 personas a los 75 años, uno de 8 personas a los 80 años. Y eso nos da una idea de que a mayor edad, obviamente la probabilidad de sufrir un cáncer de próstata y de morir por cáncer de próstata también se incrementa. Entonces, Globocan publicó definitivamente ya hacia el 2018 cuál era la situación en Perú. Y en Perú, como ven ahí, mientras que en la incidencia del 2012 eran aproximadamente 4.000 y tantos casos, la incidencia del 2018 estamos hablando de 7.598 casos para ese año, solo de casos nuevos. Y cuando hablamos de mortalidad, vemos obviamente que cáncer de próstata, 2.721 casos de cáncer de próstata, comparado solamente en varones, muestra un incremento sustancial a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos solo de varones, miren cómo la distribución cambia y próstata se coloca en el primer lugar en muertes por cáncer en el Perú, según Globocan del 2018.
Y en resumidas cuentas, la situación de cáncer en el Perú hace que finalmente la incidencia a lo largo del tiempo se vaya incrementando progresivamente. Ahora, las neoplasias malignas, a diferencia de otros países y de otras latitudes, las causas de muerte en el Perú es más frecuentemente por cáncer. En otros lugares es por accidentes de tránsito, por enfermedades infecciosas. Sin embargo, por enfermedades cardiovasculares, como en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Perú la principal causa de muerte, según el Ministerio de Salud, es por cáncer. Y considerando, en primer lugar, el cáncer de próstata, en realidad es un gran problema de salud pública. Y por lo tanto, a lo largo de las diferentes regiones que tenemos en Perú, vemos como Lambayeque o Huánuco tienen la mayor incidencia, mientras que Madre de Dios, Ucayali y Otumbes tienen la menor incidencia de cáncer de próstata. Solo considerando que en promedio nuestra mayor incidencia, teniendo en cuenta lugares como Lambayeque y Huánuco, es ya una alta prevalencia el hecho de tener más de 40 personas por 100.000 habitantes en cuanto a casos nuevos de cáncer de próstata. Y ven que la vulnerabilidad en cuanto a los territorios, teniendo en cuenta este diagnóstico, es muy vulnerable o vulnerable casi en la mayoría de regiones del Perú. Son muy pocas las regiones que son poco vulnerables a esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante de compararse con otras latitudes? Sabemos que cáncer de próstata es la principal neoplasia en varones. Sabemos que cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en varones. Pero, ¿cuál es la situación real en función a cómo llega el paciente con diagnóstico de cáncer a los establecimientos de salud? Este cuadro de la izquierda lo que muestra es cómo es la situación en Estados Unidos. Prácticamente el grueso de su población, cuando se presenta con diagnóstico de cáncer de próstata, se encuentra o localizado o de diseminación solo regional. Un muy pequeño porcentaje es una enfermedad avanzada o metastásica al momento del diagnóstico. Sin embargo, esto es un artículo que hicimos con la doctora Pausán en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde lo que vemos es que nuestro grueso de la población, estadios 3 y 4 en el Perú, es la mayor cantidad de gente que llega a un establecimiento de salud con diagnóstico de cáncer de próstata. Llega en estadios localmente avanzados o avanzados. Esa es la realidad peruana. O sea, estadios donde el potencial curativo de las estrategias de tratamiento prácticamente son por debajo del 30%. Solo podemos controlarlo por un tiempo y finalmente los pacientes pasarán a cuidados paliativos y el paciente fallecerá por cáncer. Entonces, nuestras estrategias deben estar dirigidas a disminuir esta brecha que tenemos en cuanto a presentación de pacientes en estados avanzados. Tratar de tener pacientes al momento del diagnóstico con enfermedad localizada, donde el potencial curativo que podamos ofrecer tenga un éxito que supere el 90%. Bien, por lo tanto tenemos que hablar de factores de riesgo. ¿Qué nos convierte en potenciales pacientes con cáncer de próstata y qué nos convierte en potenciales pacientes que fallezcamos por cáncer de próstata? Entonces, tenemos factores de riesgo que todo el mundo conoce, tanto ambiental, tanto genético, tanto que uno puede adquirir desde el punto de vista del huésped, que obviamente van a confluir finalmente en un desenlace. Pero cáncer de próstata tiene la particularidad de tener dentro de todos los pacientes con cáncer de próstata una pequeña proporción llamado cáncer hereditario, que es aproximadamente del 10%, y cáncer esporádico, que prácticamente es el 90%. Aquellos que no tienen una relación directa con un factor genético o un factor netamente familiar. Entonces, nuestro grueso de la población de cáncer de próstata es una población de
de un factor no genético, no familiar, que aparece esporádicamente donde algún factor ambiental, un factor adquirido, que obviamente entra en juego lo que son los cambios epigenéticos, van a tener que ver con el desarrollo de cáncer de próstata. Entonces, a lo largo del tiempo, definitivamente, pues hemos ido cambiando nuestras costumbres, hemos ido cambiando nuestros hábitos y finalmente, o lamentablemente, hemos ido cambiando los hábitos hacia factores que nosotros mismos hemos creado y que finalmente va a tener un impacto en nuestra vida. No es la excepción cáncer. Bien, entonces hay factores en cáncer de próstata que no son modificables. Esos son los principales factores de riesgo de cáncer de próstata. Estamos hablando la edad, como en las diapositivas hemos visto, le da a mayor edad mayor riesgo de cáncer de próstata, la raza, los afroamericanos, y el componente familiar en cuanto a tener un antecedente de algún familiar con cáncer de próstata, sobre todo a edades tempranas. Pero tenemos también factores, obviamente, fuera de los principales, que no necesariamente están asociados a cáncer. Algunos de ellos son bastante controversiales, otros definitivamente han sido demostrados no tener causa, pero definitivamente las personas lo tienen presente, ¿no? Como obviamente la contaminación ambiental, como el consumo de grasas saturadas, como el alcohol, el tabaco, las infecciones, que tienen que ver con un juego básicamente de tener un factor ambiental asociado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la edad, tenemos claro que mientras que a los 45 años tenemos potencialmente encontrar cáncer de próstata en un 30%, cuando hablamos de un paciente de 85 años, tenemos un potencial evidente, ya evidenciado en necropsias, de hasta un 75%. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Cuando hablamos básicamente de la herencia familiar, vemos que si tenemos un familiar de primer grado con cáncer de próstata, nuestra probabilidad de tener cáncer de próstata se multiplica por 2.5. Si tenemos dos familiares de primer grado, donde sobre todo si el padre o un hermano es el afectado, nuestra probabilidad se multiplica por 5. Y si tenemos 3, nuestra probabilidad se multiplica por 11. Definitivamente existe algo que se transmite familiarmente y obviamente potencia la probabilidad de cáncer. Y como les mencionaba anteriormente, esta tabla nos muestra justamente que los afroamericanos son el grupo, la raza que tiene mayor incidencia de cáncer de próstata y también es la que más se muere por cáncer de próstata, teniendo en cuenta solamente la raza. Seguro que juegan otros factores, como por ejemplo el acceso a los sistemas de salud que tienen los afroamericanos, pero definitivamente la raza de por sí en los estudios tiene un análisis multivariable donde muestra una asociación directa en cuanto a la raza afroamericana y la probabilidad de tener y de morir por cáncer de próstata. Muchos han hablado de las carnes rojas y obviamente las carnes rojas en nuestro consumo y nuestra dieta es importante. Por lo tanto, se hizo una revisión, se hizo un metaanálisis del consumo de este producto y finalmente lo que vemos es que, como ven en la gráfica, casi todos los parámetros a nivel de todos los estudios se centran básicamente en el centro de la escala. Y eso nos permite establecer que definitivamente, tanto en los análisis univariados como los multivariados, lo que permite establecer es que de todo este resumen de metaanálisis en cuanto al consumo de carnes rojas, no existe asociación directa entre consumir carnes rojas o alimentos procesados y cáncer de próstata. No les digo que pueden consumir libremente, porque es cierto que este consumo de estos productos tienen impacto en otras patologías que podrían condicionar como factor de riesgo en un eventual problema crónico como el cáncer, pero no estrictamente hablando de cáncer de próstata. Ahora, síndrome metabólico. Casi todo el tiempo y mientras más va pasando, prácticamente nos vamos introduciendo más en este síndrome metabólico para las diferentes enfermedades. Entonces, el síndrome metabólico también ha sido invocado como un componente como riesgo de cáncer de próstata. También se realizó un metaanálisis a propósito de este estudio, tanto en un escenario endocrino como en un escenario epidemiológico en Canadá, y lo que simplemente nos muestra es que no existe asociación. No existe asociación entre un síndrome metabólico y el cáncer de próstata.
Sin embargo, el estudio sí encontró asociación entre hipertensión, entre la longitud de la cintura abdominal. Es cierto que son estudios epidemiológicos, no son estudios randomizados prospectivos controlados, pero finalmente nos muestra ya una asociación. Diabetes, uso de metformina. Se empezó a encontrar que los pacientes que usaban metformina tendrían alguna disminución en el riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, se corrió un estudio asociado justamente a eso y también se introdujo esta variable en los estudios que se hacían de prevención, como el estudio REDUCE. Y finalmente, un último estudio publicado en cuanto a pacientes con cáncer de próstata avanzado, que es un brazo del estudio STAMPEDE. Todos ellos, en sus variables, en sus subgrupos, introdujeron estas variables tanto de pacientes diabéticos como uso de metformina para ver si tenía asociación con cáncer de próstata o incluso para ver si tenía asociación en protegerlo del cáncer de próstata. Finalmente, los estudios netamente son controversiales. Algunos estudios mostraron asociación, otros estudios no mostraron una directa relación en cuanto a prevenir cáncer de próstata. Pero existe justamente la literatura. Colesterol, estatinas. El mismo estudio REDUCE de prevención de cáncer de próstata también introdujo una variable de estatinas para ver si los pacientes que consumían estatinas para disminuir el colesterol tenían algún impacto en reducir justamente el cáncer de próstata. Y obviamente también se hizo un metaanálisis de 14 estudios que nos permitió también establecer directamente esta variable asociada al cáncer de próstata, que finalmente concluyó que no existe asociación. Ni el colesterol, ni el consumo de estatinas estaría relacionado a la incidencia de cáncer de próstata. Obesidad. Es cierto que la obesidad es un factor de riesgo para otras neoplasias bien establecidas y para otras enfermedades crónicas no neoplásicas. Finalmente, los estudios epidemiológicos que empezamos a usar, tanto la obesidad como patrón, como el sobrepeso y la relación del índice de masa corporal en cuanto al riesgo de cáncer de próstata, nos permitió establecer un valor controversial, en el sentido de que la obesidad per se parece no tener relación con el cáncer de próstata, pero que sin embargo, los hallazgos laboratoriales en cuanto a la presencia de marcadores de obesidad podría estar en relación a un riesgo de cáncer de próstata. Bien, muchos hablan de los factores dietéticos, consumo de alcohol, el consumo de grasas, el consumo de productos derivados lácteos, tomates que contienen licopeno, carotenos, la misma carne. Y también la presencia o el consumo de fitoestrógenos. Todos estos componentes nos permiten tener una idea de que existen productos que finalmente lo consumimos diariamente, pero que en algunos estudios nos permite tener una asociación, aunque con poco poder estadístico, pero que finalmente podían tener relación como ese factor agregado que estamos buscando que desencadene el cáncer de próstata sobre estas poblaciones susceptibles. Pero que finalmente muchos de ellos son controversiales y muchos de ellos no tienen asociación de manera directa. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿en cáncer de próstata existe alguna medida de prevención primaria que haya demostrado disminuir la incidencia o la mortalidad por cáncer de próstata? Pues la respuesta actualmente es no. No existe una medida primaria. Bien, nosotros no podemos establecer una medida para evitar que aparezca cáncer de próstata o para evitar que este cáncer nos mate. Y por lo tanto, siempre se hace hincapié en consumir productos isoflavonoides que obviamente contienen componentes que van a reducir la oxidación en los diferentes tipos de células y que de alguna forma podría establecer una reducción de cáncer. Pero este es un estudio básicamente poblacional y global, no específicamente en cáncer de próstata. ¿Bien?
Los ejercicios aeróbicos condicionan una reducción en los procesos de oxidación, que finalmente podrían tener una traducción en la disminución de cáncer de próstata. ¿Bien? Traduciendo, obviamente, y disminuyendo el índice de masa corporal, haciendo justamente que las personas tengan un potencial efecto protector, siempre y cuando tengan una reducción de peso. Esto es también un estudio poblacional. Entonces, prevención primaria en cáncer de próstata no tiene una medida. Bien, por lo tanto tenemos que enfocarnos en el screening, en el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, en detectar tempranamente la enfermedad para tener una población que acuda a los establecimientos de salud con enfermedad precoz, temprana, localizada. Bien. Probablemente la mayoría conoce estos dos grandes estudios. El estudio PLCO es un estudio americano y el estudio de RCP es un estudio europeo. Cada estudio, su objetivo del estudio era saber si hacer tamizaje a los pacientes con cáncer, con PSA y tacto rectal en algunos casos, podría evitar que la gente muriera por cáncer de próstata en el tiempo. Pues en realidad de esto trató los estudios. Y son estudios con una población grande, enorme. Bien. Mientras que el estudio americano no mostró beneficio, no hubo asociación de realizar tamizaje y disminuir la mortalidad por cáncer de próstata, el estudio europeo sí mostró una reducción del 20% de la mortalidad por cáncer de próstata si a estas personas les practicamos un screening, un chequeo, un tamizaje. Bien, es cierto que el estudio europeo fue un estudio mejor diseñado. El estudio europeo fue un estudio enfocado para cáncer de próstata, mientras que el estudio americano era un estudio en el cual no solamente se incluía pacientes con cáncer de próstata, se incluía pacientes con cáncer de ovario, con cáncer de pulmón, con cáncer de colon. Entonces, es cierto que el mejor diseño fue europeo, y es donde se logró una reducción del 20% de mortalidad si estos se sometían a un protocolo de tamizaje. ¿Bien? Entonces, este estudio se publicó en el 2009. Entonces, se ha ido siguiendo a los pacientes, se ha ido haciéndole seguimiento a los pacientes, y la publicación que tenemos y la actualización al 2018 mostró que el beneficio del screening en los pacientes se mantenía en el tiempo, llegando a publicar justamente su seguimiento a 16 años. Los pacientes se siguieron 16 años del tamizaje, y lo que se pudo demostrar justamente es este número de pacientes necesarios que yo debo hacer tamizaje y el número necesario al cual yo debo hacer una intervención, sea cirugía, radioterapia, etcétera, cada vez iba disminuyendo. ¿Ok? Ya no era necesario hacer tantos pacientes tamizaje para poder salvar a un paciente que no se muera por cáncer. En el tiempo, el estudio del RCP nos ha demostrado que cada vez necesito chequear a menos, operar a menos, para salvar un paciente que no se muera por cáncer de próstata. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del screening? Muy importantes. Un poco de historia. Cuando Estados Unidos empezó a hacer sus chequeos para prevención de cáncer de próstata, cuando empezó a salir el PSA después de la década de los 80, Estados Unidos empezó a hacerle tamizaje a los 40 años a sus pacientes con PSA, logrando reducir enormemente la curva de pacientes con enfermedad avanzada y captando a sus pacientes en enfermedad temprana. Es cierto que hubo bastante sobrediagnóstico y hubo bastante sobretratamiento. ¿Bien? No se tenían claros los conceptos, no se tenían claros los grupos de riesgo, no se tenía estudios de resonancia u otros estudios que actualmente tenemos, pero la intervención temprana logró reducir la incidencia de enfermedad avanzada, que finalmente es la causa de muerte. Entonces, cuando ya actualmente la Asociación Europea de Urología en su publicación establece un cuadro muy interesante, y es
¿cómo uno debe hacer el screening? ¿Cómo uno debe hacer el chequeo? Acá, en este cuadro, se darán cuenta que la mayoría propone empezar a los 50 años. Estamos hablando de población europea. Otros a los 45 años. Bien, si tienen historia familiar de cáncer de próstata. Otros considerando la raza afroamericana a los 45 años. Pero acá hay un dato muy importante que tiene que ver con el valor de PSA. La mayoría de trabajadores de salud conoce el PSA, conoce las siglas del antígeno prostático específico, una proteína producida por la próstata, que todos los varones lo tenemos en niveles más o menos bajos en sangre. Este PSA nos permitiría establecer grupos específicos de riesgo de cáncer. Y eso nos permitiría establecer con qué frecuencia uno debe evaluar, hacerle el seguimiento. Y es algo muy simple. Si a un varón a los 40 años yo le realizo un PSA y este PSA es mayor a 1 en ese momento, yo podría evaluar a ese paciente cada 2 años. Si el paciente acude a los 60 años y tiene un PSA mayor a 2, yo podría evaluar a ese paciente cada 2 años. Si es lo contrario, si a los 40 años yo encuentro un PSA que tiene un PSA que permite un valor menor de 1, yo podría evaluar a ese paciente cada 5, cada 8 años. O si es menor de 2, yo podría evaluar a ese paciente cada 5 u 8 años, a los 60 años. Entonces, el PSA es un estudio de sangre muy simple que me permitiría establecer con qué frecuencia yo puedo hacerle el seguimiento y el chequeo a estos pacientes sin ser exageradamente anual, como se hacía mucho tiempo, ni tampoco hacerlo tan lejano, ¿bien?, como cuando los pacientes se pierden de vista. Entonces, este cuadro es muy interesante como una propuesta de la Asociación Europea de Urología. Y otra cosa que no hay que olvidar, que les mencioné, es que existe cada vez más un porcentaje de pacientes con enfermedad y con historia familiar. Y la historia familiar, que más o menos es el 10%, pero que en algunos grupos regionales es un poco mayor, ha hecho que la recomendación para los que tienen características de historia familiar, y es una recomendación no tan baja, 2B, e importante, el nivel de evidencia, hacerles estudios genéticos, estudios de genes que mutados les dan un riesgo mayor, incluso ya desde los 40 años. Entonces, es importante considerar esta planificación de screening. Pero todo el mundo piensa que cáncer de próstata está relacionado a tacto rectal, ¿no? Y el tacto rectal es el miedo. El tacto rectal probablemente en las sociedades como la nuestra y en América tienen un impacto negativo en cuanto al acercamiento del paciente a los centros de salud para el chequeo. Pues en realidad no tiene mucho que ver en relación con eso. Entonces, un pequeño resumen. Cáncer de próstata tiene impacto en cuanto a prevenir la incidencia y la mortalidad, prevención secundaria. ¿Ok? Y la prevención secundaria debe estar enfocado en relación a la edad, en relación a la raza y en relación a la historia familiar. Considerar el cáncer de próstata hereditario, si tengo 3 o más familiares con cáncer de próstata, o 2 de la primera generación diagnosticados antes de los 55 años, donde obviamente uno tiene que pensar en cuanto a que el cáncer de próstata hereditario es de presentación más temprana. No necesariamente de peor pronóstico, pero es de presentación más temprana. Recordar que el promedio de edad de presentación de cáncer de próstata es aproximadamente 67 años. Bien, el cáncer de próstata hereditario se presentan 8 a 10 años antes. Estamos hablando desde los 55, 57 años. Bien, el screening sugerido, considerando la historia,
considerando nuestra cultura, considerando cuál es nuestra situación actual en cuanto a que tenemos mayor cantidad de cáncer avanzado, es que nuestro screening debe empezar a los 40 años. Todos los varones desde los 40 años deben realizarse un PSA. Si este PSA es menor de 1, es muy probable que no requiera un examen del tracto rectal y con seguridad serán controlados en 5 u 8 años. Si ese PSA a los 40 años es mayor a 1, esos pacientes necesitarán examinarse y hacerse un tracto rectal y probablemente el seguimiento será al año o a los 2 años. Pero eso justamente es una estrategia para trabajar en función a riesgo, qué pacientes debemos ir a estar mirando que pueden hacer cáncer y qué pacientes no. Por eso es importante. Y como les decía, cada vez más las mutaciones de líneas germinales, sobre todo en cáncer de próstata, tienen impacto en cuanto a buscar, a seleccionar estos pacientes con cáncer hereditario que van a ser enfermedad a edades tempranas. Bien. Entonces, paciente, ya sabemos cómo hacerle un tamizaje. ¿Qué pasa ahora cuando nos enfrentamos al diagnóstico? ¿Cómo diagnosticar? ¿Qué tenemos en cuenta? El examen dígito rectal no tiene por qué ser agresivo, no tiene por qué ser doloroso. Tiene que ser un examen que obviamente se informe al paciente y que finalmente sea un examen dirigido en función al riesgo del paciente. O sea, la pregunta es, ¿todos merecen hacerse examen dígito rectal? Bueno, los que me enseñaron dijeron, el examen dígito rectal es inocuo, no te hace daño, nada puedes perder y probablemente ganes algo. Bien, pero hoy por hoy el PSA nos permite diferenciar qué pacientes necesitan y qué pacientes no necesitan un examen dígito rectal porque no vamos a encontrar probablemente absolutamente nada. Bien, ahora, cuando buscamos el rol del examen dígito rectal justamente en el screening y en el tamizaje de cáncer de próstata, nos sale este estudio muy importante que el RCC, el brazo alemán que se hizo del estudio, donde si se fijan en este cuadro, lo que nos permite establecer es que los que tuvieron un examen rectal anormal, o sea, algo palpó el urólogo cuando examinó, una próstata de pronto más dura, de repente un nódulo, algo diferente en la superficie, ¿bien? Una próstata poco móvil, no se movía, un aumento de consistencia que no le parecía que era simétrico al otro lado. Todas esas características fueron catalogadas como un tracto anormal, no era normal. Y como vemos acá, en el cuadro, es que la probabilidad, el valor predictivo positivo de que un examen rectal anormal nos permita diagnosticar cáncer de próstata con un valor de PSA mayor a 3 era 48, 29 o 21 de acuerdo al grupo poblacional. No llega ni al 50%, ¿ok? Pero sí le dice que si un tracto rectal obviamente es sospechoso con un valor mayor a 3 de PSA, le da un valor predictivo que se aproxima al 50%. Ahora, teniendo en consideración que nos interesa saber el cáncer de próstata agresivo, ese cáncer de próstata que va a hacerle daño a la persona, que la va a matar, que va a hacer que su supervivencia se vea afectada, ese cáncer de próstata considerado como un Gleason, una escala llamada Gleason mayor a 7, el tracto rectal anormal va a mostrar un elevado porcentaje en considerar un hallazgo de ese tipo de cáncer. Esta escala, por ejemplo, que ven acá, miren acá, lo que nos mostró es que los pacientes con cáncer de próstata agresivo, en el 71%
tenían un tacto rectal anormal. Algo se palpaba, mientras que solamente un 29% tenían un tacto rectal normal. O sea, es cierto que el tacto rectal que palpe una normalidad tiene mayor probabilidad de que el cáncer que se encuentre sea agresivo. Ojo, todos esos estudios fueron hechos con PSA mayor a 3. ¿Ok? Bien. Entonces, tacto rectal, ¿sirve o no sirve? Por supuesto que sirve. ¿Ok? Por supuesto que sirve. Y si seguimos la lógica que el tacto rectal no le hace daño a nadie, deberían examinarse todos los varones. Pero siguiendo la medicina basada en evidencias, consideramos que un tacto rectal con PSA menores de 1 no son necesarios. Bien, ahora el PSA. El PSA, un análisis de sangre muy común, muy simple, muy barato en algunos lugares incluso, porque está tan difundido, nos permite establecer el principal factor de riesgo. Miren, todos probablemente han visto que un PSA menor de 4, este examen menor de 4, probablemente pongan como normal, ¿no? O sea, han puesto un punto de corte de 4. Menor de 4, no debes preocuparte. Mayor de 4, debes preocuparte. Valores de PSA. Pero miremos esta escala. El hecho de que tengas valores de PSA menores de 4, de 3 a 4, de 2 a 3, de 1 a 2, de 0 a 1, menores, no significa que no tengas la probabilidad de tener cáncer de próstata. Miren, la probabilidad de tener cáncer de próstata con PSA menores de 0.5 ya es 6%. La probabilidad de tener cáncer de próstata con PSA de 3 a 4 es 26%. No es nada insignificante. Sin embargo, lo que me interesa hoy por hoy es encontrar este tipo de cáncer de próstata. Este cáncer de próstata considerado Gleason mayor o igual a 7, que es el agresivo, el que me va a matar, el que me va a hacer daño, ese que va a ir creciendo rápidamente y va a diseminarse por mi cuerpo. Ese tipo de cáncer agresivo con PSA menor de 4 solo es del 6%. Por eso que estamos hablando siempre de posibilidades. No estamos hablando de nada absoluto en cuanto a valores. Si consideramos la edad en relación al PSA, una persona entre 41 y 50 años, generalmente su PSA oscila menos de 2.5. Pero si consideramos una persona entre 71 y 80 años, la probabilidad de que su PSA, siendo normal, puede llegar a 6.5. Y eso no necesariamente significa cáncer. Entonces, la edad, acompañado con el PSA, debe ser valorado cuando uno sospecha cáncer de próstata. Importante. Entonces, el PSA tiene variantes. El PSA tiene razones y proporciones que nos permite hacer mucho más agudo, mucho más preciso nuestra sospecha. Cuando hablamos de PSA, hablamos del PSA total. Pero existen fracciones de PSA. Fracción de PSA como el PSA libre, que nos permite encontrar una razón con el PSA total. Lo que yo les mencionaba, el PSA relacionado a la edad, la velocidad de PSA, o sea, cómo va creciendo el PSA en los años. Y ese histórico nos da una idea qué está pasando, qué lo está haciendo subir tan rápidamente, o si está lento el ascenso, probablemente no tenga impacto. La densidad de PSA, probablemente la densidad de PSA sea uno de los marcadores pronósticos en cuanto al riesgo de cáncer de próstata y sobre todo del cáncer de próstata agresivo. ¿Qué es la densidad? Es el cociente entre el PSA total y el tamaño de la próstata medido por ecografía. Es un parámetro importantísimo.
Y el PSA double time, que es una fórmula logarítmica que nos permite encontrar el PSA. Pero hay algo que podemos encontrar muy fácilmente y que podemos ayudar bastante al paciente. Cuando pedimos un PSA total, es posible que muchos laboratorios o el mismo urólogo le pide un PSA libre. Entonces, es muy fácil encontrar el cociente entre PSA libre y PSA total. Y este cociente se llama índice de PSA. Si este índice me sale menos del 10%, la probabilidad de que yo tenga cáncer de próstata es del 56%. Mientras que si el índice me sale más del 25%, la probabilidad de cáncer es solo 8%. ¿Qué significa esto? Que mientras el índice de PSA sea más bajo, la probabilidad de cáncer es más alta. Mientras que si el índice de PSA es más alto, la probabilidad de cáncer va reduciéndose. Este parámetro nos ayuda a tomar la decisión en cuanto a si hacerle o no hacerle diagnóstico de cáncer a ese paciente. Pero hay una cosa importante. El PSA libre y por lo tanto el índice de PSA sirve y tiene valor demostrado solo cuando el PSA total oscila entre 4 y 10. O sea, no le pida, por favor, un PSA libre a un paciente que tenga un PSA de 50. No le pida si tiene un PSA de 2. No tiene sentido. Ahí no entra el valor diagnóstico y pronóstico de este marcador. Hoy por hoy, la resonancia magnética es una herramienta que nos ha facilitado a nosotros los urólogos oncólogos, tanto para el tamizaje como para el diagnóstico. Y por lo tanto, acá le presento los 3 más grandes estudios que se han hecho sobre resonancia magnética en cuanto a biopsiar al paciente. Porque si yo ya tengo la sospecha de cáncer de próstata, ¿ok? Porque el tacto rectal me salió anormal, porque el PSA me salió alto, porque algo está pasando con ese PSA, pues la resonancia magnética cada vez más ha tomado mayor importancia en cuanto a qué paciente realmente tiene riesgo de cáncer de próstata o qué paciente realmente le debo tomar una biopsia. Entonces, hay 4 estudios, una revisión Cochrane, el estudio FER y el estudio FOREN, que nos permite establecer que tanto en los pacientes que nunca se han biopsiado, como en los pacientes que ya han tenido una biopsia previa, esta resonancia, bajo ciertas características, va a tener impacto en distinguir a quién le hago la biopsia y a quién no. Por lo tanto, salen las recomendaciones de la guía europea, donde me dice que, en general, para todos los pacientes, no debes usar resonancia magnética así, de manera global como screening, por si acaso. Pero cuando yo encuentro a un paciente que nunca se ha realizado biopsia, nunca, porque ya tengo la sospecha, pero nunca se ha hecho biopsia, el nivel de evidencia 1A con los estudios randomizados controlados con una recomendación importante es que yo le debo hacer una resonancia llamada resonancia multiparamétrica de próstata. ¿Bien? Y si el paciente ya ha tenido una biopsia previa antes, donde no encontraron cáncer, pero sigue la sospecha en el tiempo, con mayor razón todavía el nivel de evidencia me indica que yo a ese paciente, antes de hacerle una biopsia, le debo hacer una resonancia multiparamétrica de próstata. ¿Ok? Ahora, pero ustedes dirán, ¿solo es una resonancia? No es solo una resonancia. Primero que la resonancia no puede ser bidimensional. Tiene que ser una resonancia multiparamétrica. O sea, utiliza varios cortes, varios planos y varias secuencias, donde está difusión, donde está un T2, donde está espectroscopía, ¿ok? Y eso le permite tener justamente este valor a la resonancia. Bien,
Hay resonadores de 1.5 teslas, de 3 teslas, pues los de 3 teslas justamente han mostrado mayor beneficio en cuanto a evidenciar este grupo de riesgo. Bien, y otra cosa muy importante es que no todos los radiólogos leen resonancia magnética de próstata, ni mucho menos todos usan los parámetros adecuados para discriminar estos hallazgos. Entonces, no es hacer por hacer. Una resonancia magnética multiparamétrica debe tener por lo menos 2 secuencias. Debe ser evaluada por un radiólogo especialista en resonancia magnética, idealmente un radiólogo oncólogo. Y otra cosa muy importante es que el informe que te dé el radiólogo debe ser emitido valorando una escala llamada PIRAS. Hay otra escala europea que es la escala Likert, pero la escala PIRAS nos permite tener un valor. La escala PIRAS en la versión 2 va de 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y 2, cuando un radiólogo informa PIRAS 2 o 1 en un hallazgo de resonancia magnética multiparamétrica, pues nos dice que la probabilidad de que el paciente tenga un cáncer de próstata de alto riesgo, o sea, agresivo, es baja. Y por lo tanto, es posible que no requiera una biopsia. Pero si la resonancia magnética nos informa un PIRAS 3, 4 o 5, la probabilidad de tener un cáncer de próstata de alto riesgo se multiplica enormemente. Y por lo tanto, ese paciente debe tener biopsia. Y una biopsia que no solamente involucre toda la próstata, sino involucre la zona sospechosa que la resonancia magnética informa como PIRAS 3, 4 o 5. He ahí la importancia de que el diagnóstico y sobre todo la biopsia cada vez es más dirigida con la finalidad, vuelvo a insistir, de diagnosticar cáncer de alto riesgo, cáncer agresivo. Ya en próstata no nos interesa los de bajo riesgo. Bien, por lo tanto la recomendación, como ven ahí, son niveles de evidencia 1A con un grado de recomendación importantísimo en función al uso de la resonancia magnética. Hay que ir justamente abriendo este campo de las imágenes y no necesariamente ir haciendo lo que se hacía antes. Existen biomarcadores moleculares, no solamente para que lo vean, en Perú existen también por si acaso, ¿ok? No se hacen rutinariamente, ¿por qué? Porque no están todavía establecidos bien claros en el screening, en el tamizaje. Tenemos el examen, el Progensa, que es el PSA3, que se hace en orina del paciente, de estudios SELECT, que también se hace en orinas, de estudios el Index ProstaGel, que también es un resumen de exámenes de laboratorio que incluye PSA, el 4K Score, el CONFIR, es un estudio que se hace de las muestras de biopsia, ¿eh? Y como ven, algunos están aprobados por la FDA, como el PSA3 o como el Index ProstaGel, mientras que el resto aún no está aprobado por la FDA, como les mencionaba, no necesariamente se utiliza en este escenario, pero obviamente existen en el mercado y si uno lo sabe utilizar, puede hacerle uso adecuado y tener una idea más clara de pronóstico, diagnóstico, ¿ok? Y obviamente la certeza de tener uno un cáncer de alto riesgo. Bien, finalmente, importante, hoy por hoy, uno quiere evaluar el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Quiere evaluar el riesgo en función al paciente, en función a la edad del paciente, si este paciente es un afroamericano o es un hispano, si este paciente tiene un PSA de 4, 5, 10 o menos de 4, si el tacto rectal es normal o anormal, si este paciente tiene un índice bajo, un índice alto. Pues ahora hay algo muy bueno, muy accesible, que uno lo puede encontrar básicamente en cualquier tipo de acceso a Internet. Es en cuanto a las calculadoras de riesgo. Una de las que más uso justamente es del PCPT, que es el estudio justamente de prevención en cáncer de próstata, que ustedes lo van a encontrar con esta dirección, y nos permiten colocar acá las variables. La raza, la edad, el PSA, la historia familiar de cáncer de próstata, si el examen dígito rectal es normal o anormal, si ha tenido una biopsia previa. Acá pueden colocar, si tienen ustedes
el PSA libre también, si tienen PSA3, incluso si tienen marcadores biomoleculares. ¿Y qué me permite? Si yo pongo esas variables, lo que me va a arrojar esta calculadora es el porcentaje de riesgo. Miren, yo le he agregado acá algunas variables. Consideré ninguna raza en especial, consideré aproximadamente 68 años, consideré un PSA de más o menos 3, que no es muy alto. Consideré un tacto rectal anormal, consideré que había tenido una biopsia previa que era negativa, consideré un índice bajo de PSA, libre, un porcentaje bajo, un índice de PSA bajo. Miren lo que me salió. Que este paciente tiene 63% riesgo de tener un cáncer de alto grado, que es el que me interesa captar. Un 34% de tener un cáncer de bajo grado y un 4% de que la biopsia me salga negativa. Entonces, esta calculadora de riesgo nos permite introducir variables y nos permite tener una probabilidad de cáncer. Sobre todo, si yo tengo un paciente que lo sigo en el tiempo, al que yo tengo sus variables, al que yo tengo calculado hace años cómo fue su probabilidad, al siguiente año cómo fue la probabilidad, y así voy haciendo, de tal manera que eso me da una idea de que a este paciente merece o no merece hacerle una biopsia. Eso es importante. Bueno, finalmente después de todo esto, finalmente después de informar al paciente, de evaluarlo, de examinarlo, de hacerle los exámenes de PSA, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos o no le vamos a hacer la biopsia? ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia en líneas generales? Si tengo un tacto rectal sospechoso, le hago biopsia. Si tengo un PSA elevado, le hago biopsia. Si tengo un índice bajo, considerado casi siempre menos del 15%, le hago biopsia. Entonces, cuando yo establezco estos criterios y yo decido hacerle la biopsia, ¿ok? Debo tener en cuenta, hoy por hoy, debo tener en cuenta dos cosas más. Una resonancia magnética multiparamétrica y mis calculadoras de riesgo. Bien, si decido hacerle la biopsia, recuerden que la biopsia de próstata es una biopsia transrectal, es a través del recto, ¿ok? O sea, ya no se hacen biopsias, digamos, dedo dirigidas, entrando la aguja, calculando, no. Las biopsias idealmente, de manera general, son biopsias de próstata transrectal, ecodirigidas. Introducimos un ecógrafo y con el ecógrafo definimos la zona donde vamos a biopsiar. Y de esa manera tenemos una biopsia llamada sistemática. La biopsia sistemática tiene en promedio 12 muestras, lo que se llaman cores, 12 cores, y las tomamos de la zona periférica de la próstata, donde sabemos que más del 75% de los cánceres de próstata se desarrollan. Bien, y tomamos justamente de manera sistemática 2 de cada base, 2 de cada tercio medio, 2 del ápex. Y eso nos da una idea de 12 cores. Es cierto que mientras más grande es la próstata, yo podría tomar más biopsias sistemáticas. Bien, ese es el método estándar de biopsia. Bien, hoy por hoy se ha agregado la biopsia target. La biopsia target es usar la resonancia magnética para que, además de las biopsias sistemáticas, yo le tome muestra dirigido a esa lesión donde la resonancia me informa que tiene un PIRAX 3 o más, donde yo puedo tomar 2 o 3 cores adicionales. Entonces, yo estoy sumando la biopsia sistemática más la biopsia target, y eso me ha demostrado hoy por hoy que tiene mayor certeza diagnóstica de cáncer de alto riesgo. Ojo, alto riesgo. Entonces, esa combinación es importante. En Perú existe y se hace
biopsias por fusión cognitiva, ¿ok? Se acoplan las imágenes. En Estados Unidos, la biopsia por fusión es muy diferente, porque usa un software diferente. ¿Bien? Pero esa es la idea. Esa es la forma correcta de hacer una biopsia de próstata, para tener la certeza diagnóstica más alta. Bien. Entonces, ya le hice la biopsia. Bueno, me sale negativa o me sale un cáncer o alguna variante sospechosa. Esto no ha cambiado. Estos son lo que publica la Organización Mundial de la Salud para los diferentes tipos de tumores encontrados en la próstata. Entonces, sabemos que más del 95% de los diagnósticos de cáncer de próstata son adenocarcinomas. Y esta escala, que ya se lo mencioné anteriormente, es la escala de Gleason, el score de Gleason. Y esa es una deficiencia enorme que tenemos en Perú en cuanto a que muchos patólogos no informan, no evalúan adecuadamente una muestra de próstata, de tal manera que el urólogo oncólogo, cuando recibe el informe, tenga los parámetros adecuados. Entonces, todavía nos falta en hacerlo esto más masivo. Entonces, el score de Gleason, que es un score que nos permite evaluar la muestra, las características de las células, la distribución de las glándulas y obviamente todo un aspecto histológico, nos permite establecer ciertos patrones de Gleason. El patrón que va desde 1, 2, 3, 4 y 5. Y que a lo largo del tiempo ha ido variando en función justamente a los estudios que han ido recopilando datos. Entonces, cuando el patólogo dice que el patrón de Gleason es 1, el patrón es bastante bajo. Eso es un patrón prácticamente normal. Pero si me informa un patrón 5, este patrón es el patrón más agresivo. Finalmente, ¿cómo informo yo? Yo sumo los dos patrones más representativos que encuentro yo en la biopsia. Primero coloco el más frecuente, el primer patrón, y el segundo patrón, el segundo en frecuencia. Y luego lo sumo. Por ejemplo, encuentro el patrón 5 más 3. 5 significa que es lo más frecuente que yo he encontrado. Y el segundo patrón es el 3. 5 más 3, 8. 8 sobre 10. 8 es un patrón de un cáncer de próstata agresivo. Vamos a ir los valores. Pero esa es la idea. Y este patrón de Gleason es fundamental para tomar decisiones. Y lamentablemente algunos patólogos no necesariamente lo informan correctamente. Bien. Entonces, aquí está lo que desde el 2016 ya se estableció a través de la Asociación Internacional de Uropatología, donde me muestra que un score de Gleason, la sumatoria que les mencioné, hasta 6 se llama un grado ISUP 1. La sumatoria 3 más 4, que no es lo mismo que 4 más 3, el 3 más 4 tiene un grado 2. El 4 más 3 es el grado 3, el 4 más 4 o el 3 más 5 o el 5 más 3, todos suman 8, es el grado 4 en ISUP, y las sumatorias de score de Gleason de 9 o 10 es el grado 5, el más agresivo, el de muy alto riesgo, a diferencia de los otros. Entonces, estos datos son fundamentales para tomar decisiones. Es cierto que el patólogo me puede informar cáncer, como algo benigno, pero también me puede informar algunas cosas que probablemente me saquen de cuadro, como por ejemplo la neoplasia intraepitelial prostática de bajo grado, de alto grado, o lo que llamamos ASAP, que es un acino prostático pequeño atípico, o sea, algo anormal está pasando ahí, o cualquier otra variante de característica benigna. ¿Y eso qué me dice? Que algunas variantes histológicas que no necesariamente digan cáncer, no debo perderles de vista. Como sobre todo, el acino prostático pequeño atípico, el famoso ASAP, tiene la probabilidad de tener un cáncer de próstata escondido hasta un 38%.
Mientras que la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, acá ha habido un error, de alto grado, tiene una probabilidad hasta de 28%. Entonces, no perder de vista a este paciente, se tiene que rebiopsiar en un corto plazo, estamos hablando entre 6 a 12 meses, porque debe haber alguna lesión que no hayamos tomado en la muestra, pero que de alguna manera nos indica. O lo que hay hoy en día, por ejemplo, si no queremos rebiopsiar, es que estas muestras se les hace una prueba por biomarcador, como la que les mencioné del estudio CONFIRM, que les permite encontrar patrones de cáncer, que nos permite obviamente tomar una decisión. Este cuadro es fundamental. ¿En qué sentido? Ya tengo el diagnóstico de cáncer de próstata. Ya sé que el paciente tiene un cáncer de próstata. Tengo valores que yo les he tomado previamente. Tengo el PSA que le tomé al paciente. Tengo el Gleason que me informa el patólogo. Y también tengo el tacto. Ese tacto tan importante que me permite hacer justamente una disquisición en cuanto a la magnitud de la enfermedad en la próstata. Eso me va a permitir establecer a ese paciente en grupos de riesgo. Un paciente de bajo riesgo es aquel paciente cuyo PSA es menor de 10 y que su patrón de Gleason sea menor de 7, o sea, 6 o menos. Y que al tacto rectal sea un T2A, o sea, que máximo yo reconozca menos del 50% de un lóbulo de próstata anormal. Un paciente de grupo intermedio es aquel cuyo PSA oscila entre 10 y 20, cuyo patrón de Gleason, score de Gleason sume 7, o cuyo examen rectal palpe más del 50% de un lóbulo prostático anormal, T2B. Y un paciente de alto riesgo es aquel cuyo PSA supera el valor de 20, o acá no es I, o el score de Gleason sea mayor de 7, o sea, 8, 9 o 10, o que el examen rectal palpe ambos lóbulos comprometidos. Eso es un T2C. Y algo que acuñamos como uno de muy alto riesgo, lo que llama la NCCN, muy alto riesgo o localmente avanzado, es donde yo demuestre que al tacto estoy palpando una próstata que no se mueve, o una próstata que veo que la enfermedad se va a las paredes de la pelvis. Ese es un T3 o un T4. O que en algún estudio de imágenes yo vea ganglios comprometidos. Este es un localmente avanzado en la parte pélvica. Mientras que una enfermedad localizada, lo que yo les decía, a donde deberíamos estar abocados a encontrarlo a estos pacientes en enfermedad localizada, yo lo puedo dividir en localizado de bajo riesgo, localizado de riesgo intermedio y localizado de alto riesgo. Muy bien, entonces ya tengo al paciente, ya puedo saber a qué grupo de riesgo pertenece y por lo tanto necesito saber si merece o no merece hacerse algún estudio de imagen complementaria, considerando qué tratamiento le voy a ofrecer. Si el paciente es de bajo riesgo, yo no necesito proponerle algún estudio de imagen. No. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un cáncer de próstata de bajo riesgo haya comprometido otro órgano, haya ido al hueso, haya ido al ganglio o haya avanzado es muy, muy baja. Riesgo intermedio. Si el paciente se cataloga como riesgo intermedio, considerando que sea un ISUB grado 3, al menos le puedo hacer una tomografía del abdomen y la pelvis y un estudio de gammagrafía ósea para evaluar huesos. Y obviamente, si el cáncer es catalogado de alto riesgo o localmente avanzado, definitivamente los estudios deben ser una tomografía de
abdomen y pelvis y una gamografía ósea para ver huesos. Importante. Entonces, ¿por qué me interesa a mí catalogar grupos de riesgo? Porque me interesa saber qué imágenes les voy a hacer. Y también me interesa saber qué tratamiento le voy a ofrecer. Y al paciente le interesa cuál va a ser su pronóstico. ¿Ok? Bien. Entonces, considerando esto, no olvidemos que existen hoy por hoy estudios genéticos que evalúan grupos de riesgo. Y solamente para mencionarlo, la NCCN en su última versión justamente publicó la idea de tener, de acuerdo a los grupos de riesgo, algunos pacientes en los que ellos recomiendan hacerle test germinales. Bien, test de línea germinal, donde lo que yo busco básicamente son genes mutados de líneas germinales que me dan más riesgo de tener cáncer de próstata a edades tempranas y más agresivos. Fundamentalmente, de toda esta línea de genes, tenemos los BRCA. El BRCA2, por ejemplo, que ustedes lo habrán escuchado en cáncer de mama, el BRCA2 es un gen que se busca justamente en estos patrones de línea germinal para saber si estos pacientes tienen esta mutación, tienen mayor riesgo en cuanto a cáncer agresivo, más temprano y familiar. Y esto me podría tener una intervención a futuro de tipo target, dirigido a este tipo de pacientes. Muy bien, estadiaje. Y estadiaje implica tener una idea de las imágenes que voy a usar y de lo que voy yo a reconocer en las imágenes. Finalmente, existen muchos estudios que nos permiten hacer estadiaje. Placas de tórax desde lo más simple, ecografías, radiografías convencionales, tomografías, resonancia magnética, gamografía ósea, PET scan en sus diferentes modalidades de metabolitos que se utilizan. Entonces, pero en cáncer de próstata lo que se usa fundamentalmente es tomografía y gamografía ósea para estadiar enfermedad metastásica. O sea, para estadiar si hay enfermedad en otra parte que no sea próstata. Mientras que si yo quiero hacer un estadiaje local de la enfermedad en la próstata, yo puedo usar la resonancia magnética multiparamétrica que les mencioné anteriormente. Por favor, no cometan el error de decir que la ecografía es para diagnosticar cáncer de próstata. O si ustedes sospechan cáncer de próstata, no es la ecografía el estudio que deben pedir sospechando en eso. ¿Ok? Es cierto, la ecografía puede informar nódulos hipoecogénicos sospechosos de cáncer de próstata, pero esa relación no tiene ningún tipo de impacto en cuanto a diagnóstico. La ecografía de próstata nos permite establecer tamaño de próstata, ¿ok? Patrón obstructivo de próstata, si está generando algún tipo de uropatía obstructiva, y nos permite conocer justamente la relación que vamos a hacer entre tamaño de próstata y el PSA que les mencioné, la llamada densidad de PSA. Eso, pero no digan que la ecografía les va a ayudar a diagnosticar directamente el cáncer de próstata. Muy bien. Entonces, la ecografía abdominopélvica que algunos pacientes pueden traer les puede mostrar, por ejemplo, como en este caso, una hidronefrosis. Y esto indistintamente les puede decir que está haciendo un problema obstructivo a nivel urinario bajo. La radiografía de tórax se utilizaba mucho tiempo atrás, básicamente para definir metastasis pulmonar, pero hoy por hoy la tomografía de tórax, incluso la tomografía de tórax sin contraste de alta resolución, nos permite establecer claramente metástasis a nivel visceral pulmonar. Siendo las diferentes presentaciones a nivel tomográfico uno de los patrones que uno busca. Bien, y eso es importante al momento de decidir el tratamiento. La gamografía ósea es un estudio de tamizaje que debe hacerse a todo paciente de cáncer de próstata con riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mapear
todo el esqueleto en función a hallazgos sospechosos de metástasis ósea, que recuerden que la metástasis ósea en cáncer de próstata es de tipo osteoblástica, ¿ok? O sea, aquella metástasis ósea que tiene un recambioso acelerado y es como si estuviera formando hueso. En realidad no forma hueso, lo que forma es un tejido débil que se va depositando en el hueso. Pero esa es la metástasis osteoblástica, muy diferente a la metástasis osteolítica de, por ejemplo, el cáncer de vejiga o la metástasis osteolítica de los cánceres renales, muy diferente. Entonces, la radiografía ósea me hace un mapeo completo y donde yo busco justamente son focos captantes a nivel de hueso que permiten establecer si el cáncer de próstata ha ido a hueso. La resonancia magnética, como les dije, nos permite establecer un estadiaje local. Esto es la próstata. ¿Bien? Y justamente en toda la configuración de la próstata, yo voy a ver una imagen muy clara en cuanto a la próstata y su relación con el recto, y su relación con la vejiga, y su relación con los planos periprostáticos, y la relación que tiene esta estructura con los planos adyacentes. ¿Y eso qué me va a permitir? Si yo estoy planificando una cirugía local, pues me va a permitir planificar la cirugía, hacia dónde me voy a extender, qué cosa puedo preservar. De la resonancia magnética hoy por hoy juega un rol muy importante en cuanto a la planificación de una cirugía local, considerando una cirugía radical de próstata. El PET scan, lamentablemente, es algo que no contamos en el Perú para evaluar próstata, ¿ok? Por si acaso. Porque muchos conocerán que hay un centro de PET scan en Lima que lo que utilizan es un metabolito que es el FDG. El FDG es un estudio de PET scan, pero para otro tipo de cáncer, como cáncer de testículo, tipo seminoma, tipo linfoma. Pero para cáncer de próstata, el FDG no es de utilidad. El PET scan en cáncer de próstata mínimo es con metabolito colina, no hay en Perú, ¿ok? Y adicionalmente otros que todavía no han sido aprobados por la FDA, pero que tienen una utilidad enorme, ¿ok? Como el PSA de membrana o como el que usa galio, pero eso no hay en Perú. Y la idea de tener un PET scan, ¿ok? Que hace un mapeo de todo el cuerpo, justamente donde tiene utilidad el PET scan es cuando uno quiere evaluar recurrencia de enfermedad. ¿Ok? Es un paciente que ha tenido cáncer, ha sido tratado localmente, generalmente un cáncer localizado, y que en el tiempo empieza a elevarse el PSA. Y eso me da una idea de que algo está pasando. El cáncer ha vuelto, pero lo que no tengo claro es dónde está, dónde ha vuelto. Ahí el PET scan, metabolito colina, fluciclovir que ha sido probado, o galio con PSA de membrana, tienen utilidad en identificar lesiones que están apareciendo y que aún no los puedo reconocer. Y que no los voy a reconocer con tomografía, no los voy a reconocer con gammagrafía ósea, no los voy a reconocer con resonancia de cuerpo entero. Ahí tiene utilidad, aunque lamentablemente en Perú no lo tenemos. Probablemente muchos han escuchado, hay una asociación, la JCC, que establece justamente cada cierto año se va renovando. La última edición del TNM es del 2017, que se publicó en el 2018, y que lo que nos muestra es 3 parámetros. El T, características del tumor, el N, características del compromiso ganglionar, y el M, características de las metástasis. Todo esto va resumido en grupos, en estadios. Estadio 1 de enfermedad, estadio 2 de enfermedad, que son los llamados localizados, cáncer localizado, el estadio 3 de la enfermedad, que son llamados localmente avanzados, y el estadio 4 de la enfermedad, que son los llamados avanzados o metastásicos. Entonces, yo ya tengo un diagnóstico de cáncer, ya tengo un grupo de riesgo, le he hecho las imágenes y ahora lo que tengo es lo que me pregunta el paciente. Doctor, ¿en qué grado está mi enfermedad?
1, 2, 3 o 4. Y ahora que tengo este valor, yo puedo establecer justamente criterios de tratamiento. ¿Bien? Esto es para que más o menos tengan una idea más o menos clara del T. Cuando yo le hago un tacto rectal a una persona y puedo palpar una pequeña induración, nódulo, aumento de consistencia en la mitad de un solo lóbulo, ¿bien? Todo esto es lo que llamamos un T2. Porque el T1 no es palpable. El T1 es aquellos donde yo le hago el tacto, no palpo nada. Pero tengo el diagnóstico y la sospecha porque le hice una biopsia por un PSA elevado. T1. ¿Ok? Pero si yo palpo la mitad del lóbulo, menos de la mitad de un lóbulo comprometida, es un T2. Hay T2A, T2B. El T3 involucra las llamadas vesículas seminales. Lo puedo palpar en algunos casos. Y el T4 es donde yo veo que la enfermedad salió de la próstata. Como el tacto yo lo hago por el recto, yo puedo palpar incluso el recto ya comprometido. Eso es un T4. Bien. Muy bien, entonces finalmente los clasificamos en un cáncer localizado, 1, 2, el cáncer localmente avanzado, lo que llamamos estadio 3, y el cáncer de próstata avanzado metastático, que es el estadio 4. Hay que tener en consideración algo. Yo les decía, y les vengo diciendo desde el inicio de la exposición, que uno busca diagnosticar no todos los cánceres de próstata, sino lo que uno busca diagnosticar es ese cáncer de próstata clínicamente significativo, que es el cáncer de próstata de riesgo, agresivo. Y ese es el que buscamos diagnosticar y ese es el que buscamos tratar. ¿Por qué? Porque ese cáncer representa aproximadamente la tercera parte de los tipos de cáncer que se presentan en la próstata. Pero el gran problema es que esos tipos de cáncer tienen un porcentaje alto de que los márgenes después de operado queden positivos. De que los ganglios que tengan comprometidos en este momento sea hasta del 50%. O de que requieran tratamiento complementario, o sea que la cirugía no sea suficiente y requieran radioterapia o tratamiento hormonal, sean hasta del 78%. Ese cáncer de próstata de alto riesgo es el que nos preocupa, es el que justamente queremos tratarlo en fases iniciales para tener un éxito en cuanto al tratamiento. Hacia ahí va nuestro enfoque de chequeo. Entonces, en conclusión, en relación al estadiaje, el TNM debe usarse siempre para estadiaje y siempre, en el caso de los patólogos, usar la clasificación ISUP, grado 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo al score de Gleason, para hacer los informes de patología. Bien. Entonces, el tratamiento. ¿Qué pasa si lo que encuentro es un cáncer de próstata localizado? Donde recuerden que está el de muy bajo riesgo, el de riesgo intermedio y el de alto riesgo. Tengo un sinnúmero de parámetros de tratamiento. Puedo observarlo, la llamada vigilancia activa. Puedo hacerle una cirugía radical de próstata, la prostatectomía radical, con o sin linfadenectomía, o sea, con o sin sacar ganglios. Darle radioterapia, sea externa o sea braquiterapia. Y existen tratamientos focales, o sea, solo a la zona de la próstata comprometida, como la crioterapia o HIFU, que es la terapia con ultrasonido focal. Ahora, en el cáncer de próstata localizado en Perú, la tendencia, y prácticamente casi el 80% de los pacientes con cáncer de próstata localizados, se define un tratamiento quirúrgico. Quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico fundamentalmente es la prostatectomía radical, en cualquiera de sus dos modalidades que hay en Perú. Cirugía abierta o cirugía laparoscópica.
Existe la cirugía robótica, no en Perú, pero esa modalidad también es una forma de tratamiento radical de próstata. ¿Ok? Bien, entonces los tratamientos quirúrgicos son enfocados fundamentalmente a este tipo de cáncer, que es el cáncer de próstata localizado. Bien, entonces hay una cosa muy importante. ¿Qué pasa con los pacientes de cáncer de próstata de riesgo bajo o de riesgo intermedio? O sea, aquellos pacientes que probablemente el cáncer de próstata progrese lentamente y no les produzca daño. ¿Tenemos una alternativa de tratamiento que no sea tan agresiva? Por supuesto. A estos pacientes les podemos ofrecer lo que se llama una vigilancia activa. Y la vigilancia activa en esos pacientes es hacerles monitoreo con PSA. Eventualmente, biopsias. ¿Ok? Cada 2 o 4 años. Pero hoy por hoy, la resonancia magnética multiparamétrica nos ha ayudado bastante a no tener que rebiopsiarlos incluso. ¿Bien? Porque eso nos permite saber justamente cómo está el estado de la enfermedad en cuanto a progresión. Entonces, mientras que en Estados Unidos casi más del 60% de los pacientes de bajo riesgo localizado siguen una vigilancia activa, en Perú es muy poco el porcentaje. ¿Bien? Pero probablemente por desconocimiento, probablemente porque la tendencia de ofrecer cirugía inmediatamente se diagnostica el cáncer de próstata es la principal alternativa. Pero, ojo, vigilancia activa o prostatectomía radical o radioterapia, las tres tienen iguales resultados oncológicos en pacientes de cáncer de próstata de bajo riesgo. ¿Y por qué no ofrecerlo? Con un protocolo estricto de seguimiento. Y así evitaríamos muchas complicaciones de la cirugía, evitaríamos muchas complicaciones del tratamiento y evitaríamos a veces deterioro de la calidad de vida. Entonces es importante conversar las opciones de tratamiento con el paciente para que no crea que la cirugía es la única alternativa, para que no crea que la radioterapia es la única alternativa si estamos hablando de un cáncer de próstata poco agresivo. Y hay un punto muy importante acá, en este cuadro, la expectativa de vida. La expectativa de vida es un parámetro fundamental en cuanto a decidir un tratamiento. Si la expectativa de vida es menor a 10 años, es probable que yo no le pueda ofrecer un tratamiento con intento curativo. ¿Por qué? Porque los intentos curativos, como prostatectomía radical o como radioterapia, tienen un impacto en sobrevida medible de 10 años para adelante. Entonces, si ese paciente tiene una expectativa de vida por muchas cosas, por sus comorbilidades, por su actual estado de salud, por su actual edad avanzada, es probable que yo no le ofrezca un tratamiento que no le va a dar beneficio a largo plazo. Y por lo tanto la expectativa de vida juega un rol importante en la decisión del tratamiento. Y uno tiene que aprender a evaluar la expectativa de vida en función de las tablas de vida que tenemos en Perú. Entonces es un factor muy importante al momento de decidir. Prostatectomía radical, solamente para ser breve en cuanto a la técnica, recuerden, esto es el recto, ¿bien? Esta es la zona de la vejiga, esto es la próstata, estas son las vesículas terminales, y hay una estructura muy importante acá que son los nervios pélvicos, cuyas ramas del nervio parasimpático, sus ramas parasimpáticas, corren por la parte lateral de la próstata. Por eso que para nadie es extraño que un paciente sometido a prostatectomía radical con linfadenectomía, lo que va a pasar es que tiene un alto riesgo, altísimo riesgo, de quedar sin erección. ¿Bien? Porque esos nervios parasimpáticos del plexo pélvico son los que controlan la erección y lamentablemente pasan contiguas a la próstata, donde obviamente la cirugía va a tener un impacto importante.
Ya les dije que había un abordaje laparoscópico asistido por laparoscopía, asistido por robot, no hay en Perú, pero obviamente es una alternativa. ¿Qué pasa si tengo un paciente con cáncer de próstata localmente avanzado? Los pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado son aquellos que la enfermedad sale de la próstata. No a distancia, pero compromete vejiga, puede comprometer los tejidos paraprostáticos al costado, pueden comprometer ganglios, donde la medicina basada en evidencias te dice que un solo tratamiento no será efectivo. Tienes que ofrecerle un tratamiento multimodal, donde juegue la cirugía, la hormonoterapia, la radioterapia, de tal manera que el beneficio mayor con intento curativo o de controlar la enfermedad sea el mayor éxito posible. Bien, la hormonoterapia es la piedra angular del tratamiento de cáncer de próstata avanzado, que lamentablemente es la situación en el Perú. Más del 65% de los pacientes en Perú, cuando llegan ya con un diagnóstico de cáncer, ya está avanzado. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente si un paciente llega con cáncer avanzado? Que probablemente lo único que podamos ofrecerle es lo que llamamos tratamiento hormonal, que desde el año 40 ya establecemos más o menos un esquema de tratamiento. Y el tratamiento hormonal tiene que ver básicamente con bloqueo hormonal en cualquiera de las secuencias del eje hormonal. Finalmente, lo que buscamos en el tratamiento hormonal es disminuir los niveles de testosterona, porque finalmente eso impacta el diagnóstico, eso impacta finalmente la reducción de la enfermedad y el control de la enfermedad. Así que la hormonoterapia es la piedra angular del tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Pero ojo, solo un control. Y el promedio de control con hormonoterapia de primera generación en cáncer avanzado es de 18 a 24 meses. ¿Qué va a pasar después de ese tiempo? Pues la enfermedad va a progresar. Y por lo tanto, el manejo paliativo, cuidar los síntomas del paciente, va a ser un manejo importante en este tipo de grupo de pacientes. Y otro escenario de cáncer avanzado es el cáncer de próstata resistente a la castración. Significa que a pesar de bajarle la testosterona a estos pacientes y a pesar de tener un control de la testosterona con tratamiento hormonal, la enfermedad progresa. Y lamentablemente este escenario es un escenario muy, muy desfavorable en cuanto a las opciones de tratamiento. ¿Bien? Eso solamente es un cuadro para mostrarles que existen varios escenarios en cuanto a la presentación de cáncer de próstata resistente a la castración, que finalmente existen opciones de tratamiento, muchas de las cuales no existen en Perú. Estos son un sinnúmero de fármacos que a lo largo del tiempo la FDA ha ido aprobando justamente para escenarios de cáncer de próstata muy avanzados como el de resistente a la castración. Y finalmente, la historia natural del cáncer de próstata, que empieza como un cuadro asintomático, termina volviendo sintomático, que empieza como no metastásico, termina haciéndose metastásico, y que empieza como un cáncer que es sensible a la hormona, termina siendo resistente a la hormona. Y si no cortamos esa secuencia, el final siempre va a ser resistencia a la hormona, metástasis y muerte, si es que no cortamos ese círculo vicioso. Y las opciones de tratamiento a lo largo de toda esta historia natural de cáncer, pues justamente se ve mermada. ¿Por qué? Porque a mayor enfermedad avanzada, menores opciones de tratamiento, menor éxito de tratamiento y por lo tanto menor calidad de vida. No lleguemos a eso. Finalmente, el tratamiento paliativo va a asociar básicamente manejar los síntomas como analgésicos, fármacos para la metástasis ósea, radioterapia para el dolor o el sangrado, o incluso usar radioisótopos como radionúclidos para controlar el dolor óseo. Muy, muy afectada en este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, a veces el sobretratamiento puede ser peor, bien, pero en caso del Perú, tenemos que tratar de hacer lo que hizo Estados Unidos antes.
diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano en etapas tempranas de la enfermedad para de esa manera tener pacientes con cáncer local al que podamos ofrecerle un tratamiento curativo y de esa manera no ser onerosos en los tratamientos para enfermedad avanzada. Muy bien, eso sería un resumen de lo que he podido hablarles sobre cáncer de próstata, eventualmente teniendo en cuenta escenarios más importantes como el screening, como el diagnóstico y como el estadiaje. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Guamán Cueva, por esta excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Dice así, ¿en cuánto tiempo se eleva el PSA en relación al primer resultado? Ok. Si uno le solicita un PSA a un paciente y este paciente tiene un valor menor de 4, la velocidad con la que normalmente debe elevarse debe ser menos de 0.75 por año. 0.75 por año. Esa es la velocidad promedio en la que se eleva el PSA en situaciones normales. Por eso es que si la velocidad supera ese valor o incluso duplica ese valor de velocidad, estamos frente a algo de sospechar que existe alguna patología neoplásica que podría estar acelerando ese crecimiento rápido de PSA. Sospechar, no necesariamente ya le dice que tiene un cáncer. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, en cuanto al examen del PSA, ¿podría usarse el cualitativo? Y en caso salga positivo, realizar el cuantitativo. Y en qué caso, en caso que no se cuente con ninguno de los dos reactivos, ¿se podría asumir solo tacto rectal? Bueno, probablemente en otros tiempos eso hubiese sido algún tipo de indicación. Actualmente ninguna guía, ningún protocolo y ninguna recomendación, por más básica que sea, recomienda el uso de PSA cualitativo y mucho menos un screening basado en examen dígito rectal por sí solo. La sensibilidad del examen dígito rectal por sí solo apenas llega al 28%. Juntando los dos, PSA más examen dígito rectal con PSA mayor a 3, se aproxima al 50%. Imagínense que solamente sea un examen dígito rectal solo. Incluso el estudio del SPC, o sea, el estudio que evidenció disminución de mortalidad haciendo screening de cáncer de próstata, menos del 20, en un promedio del 20%, prácticamente en aquellos pacientes que tenían un PSA inferior, ni siquiera hacía tacto rectal. Porque la piedra angular del screening hoy por hoy es el PSA. Y la combinación del tacto rectal depende del valor de PSA, no a la inversa. Entonces, creo que ninguna guía soportaría que hagamos PSA cualitativo, eso no existe, ya para efectos de screening, y mucho menos pensar hacer un tamizaje solo con examen dígito rectal. Muy importante, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿las infecciones urinarias recurrentes podrían relacionarse al cáncer de próstata? Bueno, algo que me olvidé mencionarles es que el cáncer de próstata localizado no genera ninguna molestia en la mayoría de ocasiones. Mientras que el cáncer de próstata localmente avanzado o avanzado ya genera síntomas obstructivos, frecuencia urinaria, también mayor incidencia de infecciones urinarias, dolor en la vía urinaria baja. Entonces, los síntomas de alguna manera traducen mayor significancia en cáncer de mayor estadio que localizados. Entonces, la oportunidad es cuando el paciente esté totalmente asintomático, que vaya a un chequeo primario, más allá de pensar que los síntomas le van a avisar la enfermedad. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿un tratamiento hormonal mayor a 2 años debe suspenderse inmediatamente el paciente tenga o no evolución clínica estacionaria?
O si el paciente no muestra progresión de enfermedad al tratamiento hormonal, ¿debe mantenerse? Ok, a ver, la hormonoterapia es la piedra angular del cáncer de próstata metastásico. Cuando uno trata con hormonas a un paciente metastásico, puede elegir dos modalidades: la terapia hormonal continua y la terapia hormonal intermitente. La terapia hormonal continua es darle permanentemente hasta que el PSA progrese. Y la terapia hormonal intermitente es darle un tiempo, idealmente 6 a 7 meses, el PSA baja, se retira la hormona, y cuando el PSA vuelva a subir en promedio un valor que supere el valor de 4, se le reinstala el tratamiento hormonal hasta que vuelva a ocurrir un descenso. Y se puede jugar de esa manera con terapia hormonal intermitente. ¿Qué pasa si yo le doy terapia hormonal en los estadios 3? O sea, los localmente avanzados, los que no tienen metástasis. En esos casos, la terapia hormonal puede ser de 2 a 3 años. Luego, cumple ese esquema, ya no da terapia hormonal y solo se le hace seguimiento con PSA. Pero solo estamos hablando en pacientes localmente avanzados con terapia multimodal, que hayan recibido cirugía, hormona, radioterapia. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿cuál sería el manejo o el plan de trabajo en los pacientes que no tienen elevación de PSA y presentan cáncer de próstata? Ok, yo les mencionaba que un 95% o más incluso de los pacientes con cáncer de próstata son adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas en su mayoría se presentan obviamente elevando el PSA. Existen neoplasias de cáncer de próstata indiferenciadas, ¿ok? O los rhabdomiosarcomas o los tumores neuroendocrinos de próstata, cuyo patrón no es elevar el PSA. Y lamentablemente, esos tipos de neoplasias aparecen a edades tempranas, son de pronóstico ominoso, y como no tienen un marcador específico que nos ayude a hacerle seguimiento, la enfermedad probablemente avance sin que nos demos cuenta. Gracias a Dios, es el menor porcentaje, pero lamentablemente este tipo de neoplasias no marcan para PSA. Por lo tanto, uno también tiene que hacer esa disquisición en función al valor de PSA. Y fundamentalmente en que este tipo de patrón sí acompañan a un antecedente familiar de cáncer de próstata. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy importante, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿a qué edad se debe hacer un despistaje de cáncer de próstata? Insistir en eso. En Perú, justamente en el Ministerio de Salud, hemos hecho ya una directiva de cáncer de próstata para tamizaje que aún no está aprobada todavía, espero que sea lo más pronto posible. Es que hemos empezado justamente un protocolo para que a nivel nacional los tamizajes empiecen a los 40 años, con PSA. Si este PSA marca debajo de 1, no requiere tacto rectal. Y el seguimiento puede ser a nivel primario. Si este PSA supera el valor de 1, debe tener un examen dígito rectal. Si podemos entrenar a nuestros médicos del primer nivel en hacer tacto rectal, sería ideal. ¿Por qué? Porque eso permitiría hacer la disquisición entre que se sigan manteniendo en seguimiento en su centro primario o acudir a un urólogo oncólogo para hacer el despistaje general. Pero a los 40 años debemos tener una premisa para tratar de disminuir esta gran incidencia de cáncer avanzado de próstata. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿en qué caso se debe indicar orquitectomía bilateral? Bien, cuando yo hablaba de hormonoterapia, existen dos tipos de hormonoterapia. La hormonoterapia química, yo le inyecto al paciente una sustancia que me va a reducir la testosterona, los llamados análogos o los llamados antagonistas. Y también existe la hormonoterapia quirúrgica, que es la castración. Retirar los testículos es una forma de hormonoterapia, pero es una hormonoterapia permanente. Una vez retirados los testículos, yo ya no puedo trabajar con esto de dejar, suspender la hormonoterapia, ¿no? Y fundamentalmente como hormonoterapia, la castración quirúrgica, la orquiectomía bilateral,
tiene franca indicación en el cáncer de próstata avanzado. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, si un paciente tiene hipertrofia prostática grado 1, ¿cuál sería el tratamiento? Dependiendo, las hipertrofias prostáticas benignas se tratan en función a los síntomas del paciente. Si es de grado 1, probablemente no tenga síntomas o los síntomas sean muy leves. Y si es de grado 1, estamos hablando de una próstata que es menor de 30 gramos. Por lo tanto, ni siquiera tiene indicación de tratamiento preventivo de tipo farmacológico. En realidad, ninguno. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Guamán Cueva, especialista en urología general, subespecialista en urología oncológica, por esta excelente ponencia. ¿Algunas recomendaciones finales, doctor? Bueno, en realidad, justamente a propósito de esta telecapacitación, y espero que muchos colegas nos escuchen del primer nivel de atención, hacerle bastante hincapié en que de ellos va a depender mucho disminuir justamente esta incidencia que está creciendo y esta mala posición del cáncer de próstata en primer lugar en el Perú, porque justamente de ellos depende captar esos pacientes, hacerles un chequeo preventivo tan simple como un PSA y finalmente ir testeando hasta solamente mandarnos a los que están en un riesgo. Entonces, aquí la recomendación va para el primer nivel de atención, capacitarse en ese sentido, de tal forma que nos ayuden a tratar de prevenir esta terrible enfermedad que lamentablemente no hemos podido detenerla y al contrario está creciendo. Y lamentablemente pues los centros o las unidades oncológicas o en institutos oncológicos o los hospitales de nivel 3, lo único que hacemos ya es manejar la patología avanzada o localmente avanzada, cuando el verdadero objetivo de esto debe ser que los centros de atención primaria deben tener justamente, deben dirigir esta forma de prevención y esta forma de tamizaje correctamente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por brindarnos su valioso tiempo y felicitarlo por esta excelente ponencia. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. De igual forma, gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes por su atención prestada. Invitarlos a la siguiente a la siguiente telecapacitación, que se realizará el día viernes a las 12 de la tarde con el tema cáncer de cuello uterino. Esta telecapacitación la podrán visualizar nuevamente en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Muchísimas gracias y buenas tardes.